buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida esta mañana a la conferencia gremial Cierre Tributario 2020. En esta conferencia vamos a abordar los siguientes puntos: conceptos generales de la imposición a la renta, determinación de rentas empresariales y normas del impuesto a la renta por efectos del COVID. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la empresa EBBG Abogados y agradecemos a nuestro invitado de hoy, Jaime Escrivens Olaechea, socio del área tributaria de EBBG Abogados. Su práctica profesional se concentra en la asesoría legal en materia tributaria y corporativa. Es profesor del curso de Derecho Tributario y de Impuestos Aplicables a las Empresas en la Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico y es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos esta mañana y te dejo para que puedas iniciar con tu ponencia. Vamos a desarrollar en esta conversación, digamos, algunos aspectos conceptuales y de actualidad en lo que atañe al impuesto a la renta en general y al impuesto a la renta 2020, ¿no? Todos entiendo que están, pues, en estos momentos el área de contabilidad, el área de impuestos de las empresas están llegando al número financiero y también entiendo al número tributario. Y debido a la limitación del tiempo, espero que el temario sea cumplido. A propósitos de finalizado ello, si nos alcanza a absorber algunas preguntas o dudas que puedan surgir, ¿no? De hecho, el impuesto a la renta es un impuesto que siempre trae dudas. Y justamente quiero traer a colación algo que siempre pongo a mis alumnos en las clases, y es lo que dijo alguna vez en los años 30 Albert Einstein, ¿no? Y dijo que lo más difícil del mundo, pues, para él, era el impuesto sobre la renta, ¿no? El income tax americano. Él vivió en Estados Unidos en la década del 20 y 30, y para él lo complicado era, pues, el impuesto a la renta, ¿no? No lo que a nosotros nos parece mucho más complicado, que es las teorías físicas de este señor, sino nunca entendió bien el impuesto a la renta, y les confieso que yo tampoco, ¿no? En algunos aspectos, el impuesto a la renta es distinto en cuanto a la aplicación en cada país, ¿no? Pero básicamente se sustenta en la contabilidad, como vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Qué cosa es renta, no? Entonces, acá debemos distinguir, pues, entre ingreso y renta, ¿no? Todo lo que es ingreso es renta, no todo lo que es ingreso es renta. Hay ingresos que la ley no lo califica como tal, como renta. Por ejemplo, un ejemplo en la vida real, si yo me gano un sorteo o una lotería, ese ingreso de la lotería es un ingreso porque, digamos, la empresa que auspicia la Tinca viene, me envía un cheque a mí por el monto millonario. Ese ingreso, y soy persona natural domiciliada en el país, es un ingreso, pero no califica como renta. Entonces, la primera aproximación es que no todo ingreso es renta. Incluso para determinadas empresas, no todo ingreso es renta, ya desde el punto de vista empresarial. Entonces, a través de la doctrina se establecen, y también recogidas en la ley del impuesto a la renta, tres teorías sobre el concepto de renta, ¿no? La renta producto es, digamos, aquella que proviene de una fuente durable, periódica y en estado de explotación. El ejemplo más primitivo es, yo tengo un campo con manzanos y mi capital son los árboles de manzano, los frutos, las manzanas van a ser la renta. Yo puedo tener también un dinero, lo voy a explotar. ¿Cómo lo exploto ese dinero? Un capital monetario, por ejemplo, lo alquilo. Lo alquilo es, lo presto. Y cuando lo presto, como todo alquiler hay obligación de devolver, pero además voy a cobrar una retribución que financieramente se llama interés. Esto es una renta del capital, ¿no? Mi capital nunca se agota porque presto 20.000 soles y al final del año, el 11 de marzo del 2022, mi prestatario me va a devolver los 20.000 soles, me dará un interés, pues, pactado de 2.000 soles, ¿no? 10%. Entonces,
La renta son esos 2.000 soles y mi capital sigue intacto. Por eso hablamos de una fuente durable, ¿no? Igual sucede con el trabajo personal, ¿no? El trabajo personal en relación de dependencia o independiente también es una fuente durable, periódica, que siempre se está explotando, ¿no? Y también las rentas empresariales, ¿no? Que mezclan este capital y trabajo. Un segundo aspecto conceptual de las teorías sobre el concepto de renta es la del flujo de riqueza. Ojo que esas teorías, valga la aclaración, no son excluyentes, ¿no? Sino son complementarias. El flujo de riqueza son aquellos ingresos que provienen de terceros, de todos los terceros. Por ejemplo, en el caso que les comenté hace 2 minutos, si yo soy persona natural y me gano la tinca, ese premio no es un ingreso grabado con el impuesto a la renta. Pero si una empresa, por ejemplo, se gana la tinca a nombre de la empresa, no del dueño, no del gerente, no del trabajador, sino de la empresa, ese ingreso que proviene de un tercero sí será un ingreso grabado con el impuesto a la renta. Este flujo de riqueza se aprecia nítidamente en el caso de las rentas empresariales, ¿no? Las rentas de tercera categoría. Otra teoría sobre el concepto de renta es, digamos, una teoría contable, ¿no? Es el consumo más el incremento patrimonial, ¿no? O sea, en un periodo determinado yo arranco el año con un patrimonio de 20.000 soles y he consumido 40.000 en el año y me queda, y mi incremento patrimonial es de 10.000. Entonces la renta será sumar mis consumos más mi saldo al final de año. Esto se hace sobre todo en las fiscalizaciones a personas naturales. No es una teoría sobre el concepto de renta empresarial, ¿no? Debo precisar que esta exposición está referida a las rentas empresariales en su mayor parte. Entonces, estas son las teorías vinculadas a el concepto de renta. Reitero, no es lo mismo que ingreso. Entonces, yo he hecho geográficamente un globo terráqueo. Hemos encontrado 3 tipos de rentas, ¿no? En el hemisferio norte, las rentas de capital, que son las rentas de primera categoría y de segunda categoría. Se categorizan en función del tipo de renta. Hay rentas de capital inmobiliario, hay rentas intangibles, ganancias de capital, intereses, arrendamientos. Ellas se encuentran en las rentas de primera y segunda categoría, aplicable a personas naturales. En el hemisferio sur, para ponerlo geográficamente, encontramos las rentas que no son del capital, sino son íntegramente del trabajo. Las rentas de cuarta categoría, las de quinta categoría. Ambas se distinguen en el trabajo independiente o en el trabajo dependiente, ¿no? Dependiendo en función del origen de la renta. En estas rentas no hay absolutamente ningún capital explotado, sino simplemente es tu trabajo manual o intelectual que desarrollen ustedes, ¿no? Y esas rentas se suman a las rentas de fuente extranjera. Las rentas provenientes de no domiciliados que vienen hacia una persona natural en el Perú. Son las rentas de fuente extranjera, y he puesto rentas de no domiciliado porque son las que provienen de cualquier no domiciliado. Entonces, estas son rentas que percibe en este mundo una persona natural. De manera aparte, encontramos las rentas empresariales. Las rentas empresariales conjugan capital y trabajo. O sea, una empresa, en el sentido, digamos, dinámico, conceptual, son aquellas que conjugan capital y trabajo. Un negocio, mi estudio de abogados, conjuga capital y trabajo, a veces más trabajo que capital, una fábrica, etcétera, una tienda de venta de artículos, son rentas empresariales. Cuando yo hablo de renta empresarial me refiero al concepto de empresa. Y a veces hay una confusión conceptual de lo que es empresa. El término empresa es un término económico, no legal. La empresa, las rentas empresariales, para ponerlo claramente, son aquellas que se perciben cuando se conjugan capital y trabajo. No necesariamente identifiquen empresa con una sociedad. Normalmente, las personas jurídicas, las sociedades donde ustedes trabajan, o las personas jurídicas que no son sociedades, como por ejemplo la Asociación Automotriz del Perú,
también pueden percibir rentas empresariales, porque conjugan capital y trabajo. Algunas de esas personas que realizan rentas empresariales, por una razón legislativa, se encuentran exoneradas del impuesto a la renta, por ejemplo, las asociaciones civiles sin fines de lucro. Entiendo, sería el caso de la Asociación Automotriz del Perú, también pues la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, la Asociación Amigos de los Animales, las asociaciones ambientalistas, son asociaciones o ONG, si lo quieren poner en el sentido de esos tiempos modernos, asociaciones que también generan rentas empresariales. Además de que sean personas jurídicas, sean asociaciones, asociaciones sin fines de lucro, que todas no tienen lucro, sociedades, son entidades con fines de lucro, donde la última línea del Excel es el dividendo al accionista o al participacionista. No solamente nos restringimos a personas jurídicas, también realiza o percibe rentas empresariales las personas naturales realizan o que perciben rentas empresariales. El típico ejemplo es la persona natural con negocio. No sé, la bodega Carmencita, ¿no? Y ustedes piden una boleta y dice de Carmencita Manrique. La bodega Carmencita es un nombre y Carmencita Manrique es una persona natural. Pero ha montado un negocio que es una bodega y por ende recibe rentas de tercera categoría. Entonces, un aspecto esencial es no asociar renta empresarial a las empresas, a las sociedades que realizan empresas. No, las asociaciones, las fundaciones también pueden percibir rentas empresariales y también las personas naturales, ¿no? En nuestro país, las personas naturales con negocio no necesitan, la legislación tributaria es muy amplia, y te dicen, no hay necesidad de formar una sociedad. Tú, persona natural, puedes poner tu bodega, tu chifa o tu empresa de servicios y percibes renta empresarial. Entonces, en este mundo vamos a distinguir las rentas del capital, las del trabajo, las que provienen del extranjero y las más importantes para propósitos de esta conversación, que son las rentas empresariales, ¿no? Las que conjugan capital y trabajo. Muy bien. En mi opinión, la ley del impuesto a la renta establece 3 tipos de impuestos a la renta. O sea, podrían haber 3 leyes del impuesto a la renta. O sea, podría haber una ley, me estoy imaginando, todo está en una sola, ¿no? La ley del impuesto a la renta de las personas naturales sin empresa, las que perciben capital y trabajo. La de ustedes, la mía, la de cualquier persona natural, que obtenga rentas laborales o rentas de capital o ambas, ¿no? En segundo lugar, el otro impuesto a la renta, el impuesto que nos convoca hoy día, es el impuesto a la renta de las empresas, donde hay una conjunción de capital y trabajo, como ya les comenté. Y el tercer impuesto a la renta es el impuesto a la renta de los no domiciliados, que nosotros tenemos espero verlo más adelante, un criterio de vinculación que es el domicilio y la fuente, ¿no? Entonces, no domiciliado es una persona natural no domiciliada es aquella que no estuvo más de 6 meses el año 20 en el Perú. Entonces, pueden haber peruanos que son no domiciliados, ¿no? Los jugadores de fútbol, ¿no? No sé, Paolo Guerrero es no domiciliado, o sea, el año pasado no ha estado más de 6 meses en el Perú y también puede tributar, ¿de acuerdo? De manera específica. Ahora, me van a decir, ya, pero yo trabajo en una empresa que es domiciliada en el Perú, o sea, ¿para qué me importa? Sí, importa que los no domiciliados no tienen ningún vínculo con la administración tributaria. Para ponerlo en blanco y negro, no tienen RUC. Entonces, si esta persona, esta empresa o persona natural no domiciliada no tiene RUC, pero sí genera rentas gravadas con el impuesto, ¿cómo paga? La SUNAT no se va a perseguirlo pues a Argentina o Estados Unidos para que pague el impuesto por la renta generada, sino que obliga a nosotros, los domiciliados, básicamente a las empresas, que paguen esas rentas a retenerle el impuesto a la renta. Entonces, sí es muy relevante saber cuándo nos encontramos ante no domiciliados que estén inmersos dentro del impuesto a la renta peruano.
¿de acuerdo? Mientras que los primeros dos tipos de impuesto, el impuesto a la renta de personas naturales y el impuesto a la renta de empresas, es uno por año, hay un solo impuesto a la renta, precisamente en pocos días se va a calcular el del año 2020. El impuesto a la renta no domiciliado no es uno, puede ser uno, puede ser dos, puede ser cinco, o sea, el no domiciliado, cada vez que percibe una renta, es contribuyente del impuesto a la renta. Mientras que les habla, ustedes, las empresas donde trabajan, etcétera, tienen un solo impuesto a la renta al ser domiciliados. Los no domiciliados van a tener un impuesto a la renta en función de las veces que perciban renta, 4, 5, 6. Y, por ejemplo, no están obligados a presentar ninguna declaración anual, que no tienen ningún vínculo con la administración tributaria, ¿no? Simplemente el agente de retención es el que está obligado a retenerle, ¿no? Y debemos precisar, que no es intención de esta conversación, pero hay que precisar que los agentes de retención son responsables solidarios, vale decir, si no cumplen con el pago, retenerle al no domiciliado, además de cometer una infracción, que es el 50% del monto que debieron retener, son declarados por la ley, artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, responsables solidarios con el contribuyente. Entonces, la administración tributaria no tiene que irse pues hasta el otro país a cobrarle, sino le cobra directamente el tributo que debió haber retenido el pagador domiciliado de la empresa a esta empresa domiciliada. Estos son los tres tipos del impuesto a la renta, digamos, que hay. Yo los he clasificado, eso no está en la ley del impuesto a la renta, sino he trozado la ley del impuesto a la renta y más o menos yo puedo entender que hay conceptos distintos para personas naturales, sin negocio, empresas y no domiciliados. Los sujetos domiciliados obtienen, repito que los sujetos domiciliados son dos. Las personas naturales tienen que ver si el año 20 estuvieron más de 6 meses viviendo en el Perú. Las personas jurídicas son domiciliadas en la medida que se hayan constituido en el Perú. ¿Cuándo una persona jurídica se constituye? Cuando se inscribe en los registros públicos. Se inscribe en los registros públicos y a partir de ese momento ya es domiciliado. Bueno, entonces decía que estas personas, estas rentas de fuente peruana, se clasifican para los domiciliados en rentas del capital, en rentas de trabajo de cuarta y quinta, y las rentas empresariales en tercera, rentas de fuente extranjera también dentro de cuarta y quinta. ¿A qué me refiero con renta cedular? A que, digamos que estas rentas de primera y segunda tienen su propia característica de determinación de tasa del impuesto. Además, es independiente de las rentas de cuarta y quinta, me explico. Yo en cuarta y quinta obtuve una ganancia, obtuve una renta el año pasado equivalente a 100, pero además obtuve pérdidas de capital porque, no sé, compré acciones y las vendí, y las compré a 10 y las vendí a 7 por efecto de la pandemia y tuve una pérdida. ¿Yo podría compensar mis pérdidas de segunda categoría con mis ganancias de cuarta? No. Estas rentas de primera, segunda del capital y de cuarta y quinta del trabajo no conversan, se determinan independientemente. Y las rentas de cuarta y quinta sí conversan solamente cuando hay renta de fuente extranjera. Me explico. Para yo determinar mi renta del trabajo de cuarta y quinta, sumo mis rentas de cuarta, sumo mis rentas de quinta. Si obtuve rentas de fuente extranjera, no sé, pues tengo un departamentito en Buenos Aires que alquilo y recibo $8.000 al año. Bueno, esos $8.000 traídos al cambio peruano se van a sumar a las rentas de cuarta y de quinta para determinar la renta de fuente extranjera. Esas rentas de fuente extranjera, reitero, sí conversan, sí están en el mismo cajón que las de cuarta y quinta categoría en las ganancias. Me explico. Ejemplo, yo tengo acciones de una empresa del exterior domiciliada que me paga dividendos. Yo decidí el año 2020 vender esas acciones y generé una pérdida en el extranjero. Las acciones de una sociedad americana estaban en 10 y ahora están en 8. Perdí 2.
Y si tenía 10 millones de acciones y las vendí en 8 millones de dólares, perdí 2 millones de dólares. Esa pérdida no la puedo compensar con mis rentas de cuarta y quinta. Solamente puedo sumar cuando obtenga ganancias. Entonces, cuando me refiero a renta cedular, me estoy refiriendo a que estas rentas, primera, segunda, cuarta, quinta y extranjera, y la de tercera, que es la empresarial, no conversan entre sí. No se pueden atribuir resultados entre sí. Puede darse el caso que una persona natural, yo, por ejemplo, percibo rentas de cuarta y de quinta categoría, por mi trabajo en la universidad y por mi trabajo en el estudio. Pero, además, como persona natural tengo una bodega Jaime, y tengo rentas de tercera categoría, porque en la bodega compro mercadería, vendo, soy un comerciante. Entonces, Jaime se va a desdoblar en dos personas. El Jaime, persona natural sin negocio, que presenta su declaración jurada, y el Jaime, tercera categoría, que presenta la declaración jurada de su empresa. Ese desdoblamiento, digamos, legal, es posible en tanto que, como son rentas cedulares, no conversan entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, si mi bodega tuvo pérdidas porque estuvo cerrada, no las puedo compensar con mis ganancias de cuarta y quinta categoría. En ese sentido, me explico qué cosa es una renta cedular. En cambio, los sujetos no domiciliados, vale decir, aquellas personas jurídicas que no están constituidas en el Perú, en cualquier otro lugar menos en el Perú, o aquellas personas naturales que no han estado más de 6 meses el año 2020, solamente tributan respecto de lo que se denomina renta de fuente peruana, la cual se encuentra discriminada por actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, rentas de capitales, rentas del trabajo individual, rentas por regalías, rentas por servicios digitales. La ley establece que estos sujetos domiciliados tributan solamente respecto a la renta de fuente peruana. Y me voy al ejemplo de nuestro ídolo Paolo Guerrero. Él es no domiciliado, me queda claro. Señor, no ha vivido más de 6 meses el año pasado porque se dedica a jugar fútbol en Brasil. Pero el señor, con lo cual, sus rentas que percibe del club, del Inter, no son pasibles de imposición en el Perú. Pero de repente tiene una casa que alquila el Perú, su casa de repente, como yo no vine acá, la alquila, percibe una renta. Al encontrarse prevista en la legislación peruana las rentas provenientes de inmuebles, de los arrendamientos, por ejemplo, son renta de fuente peruana, el señor Guerrero va a ser contribuyente del impuesto a la renta como no domiciliado. El señor Guerrero no está preocupado en estos momentos por presentar su declaración jurada anual, que no está obligado. Estará obligado de pronto en Brasil, ¿no? Pero en el Perú no. Muy bien. Me olvidé comentarles a los asistentes que si levantan la mano pueden hacer cualquier pregunta, o sea, yo creo que están permitidos de interrumpir porque no es una clase, no es una charla, una conversación. ¿De acuerdo? O al final me pueden hacer las preguntas. Muy bien. El impuesto a la renta, digamos, tiene, como todo tributo, lo que se denomina el hecho generador, ¿no? El presupuesto de hecho o el hecho imponible. ¿Qué cosa es el hecho generador? El hecho generador es el supuesto que el legislador ha dicho o ha previsto en la ley para que si se realizan determinados aspectos de este hecho generador, nazca el tributo y se genere una relación jurídico-tributaria entre el deudor y el acreedor. Entonces, me explico. El legislador ha previsto gravar la propiedad de los inmuebles, ¿no? Y el decreto legislativo 776, ya tiene más de 25 años, ha establecido que ser propietario de un inmueble hace contribuyente del impuesto predial. Entonces, el hecho generador se divide en el qué, ¿no? ¿Qué cosa grava el impuesto predial? La propiedad de un inmueble, lo que esté encima del inmueble. ¿A quién grava el impuesto predial? ¿Al poseedor? ¿Al inquilino? No. La ley dice quién es al propietario. Ok. Y
¿Y cuánto se graba con el impuesto? Bueno, se graba anualmente. Es más, a fines de febrero venció el plazo de la primera cuota, se graba a fines. Entonces ya tenemos el qué, inmueble, y lo que está encima del inmueble, el quién, el propietario, el otro quién es el acreedor, ¿no? Que es la municipalidad distrital, donde es en el territorio nacional y respecto de cada municipalidad. Y ahí hay dos aspectos complementarios, pero no por ello menos importantes, que es el cuándo. Cuando nace la obligación nace el 1 de enero. Ustedes en año nuevo, el 1 de enero se levantan y son propietarios de un inmueble, por ese año van a ser contribuyentes del impuesto predial. De esto dando cualquier ejemplo. Y el último aspecto, para propósitos del impuesto a la renta, es sumamente importante, es el cuánto. Y el cuánto es, oye, ¿cómo se calcula el impuesto a la renta? ¿Cómo se calcula el impuesto predial? Entonces, para terminar con el ejemplo del impuesto predial se calcula, bueno, sobre el valor de autovalúo, ¿no? Uno tiene que evaluar solito, autovalúo, un predio. Lo que pasa es que la municipalidad ya tiene los valores, entonces te llegan unas cartillitas. Si estás de acuerdo y no impugnas, sobre esa base imponible, que es la torta, el valor de autovalúo, hay una tasa progresiva de 0.2, 0.4 y 1%, ¿no? En función del valor del inmueble. Eso es cómo se calcula. Entonces, el impuesto predial es bien sencillo calcular, ¿no? Ayer tuve una consulta de Alcabala y, oye, ¿cuánto es lo que hay que pagar de Alcabala? Primero quiero saber, le dije a mi cliente, oye, ¿ha habido una transferencia de propiedad? Sí, es un anticipo legítimo, es una herencia, el propietario es el sector público. No, me dijo, son dos personas jurídicas que le han vendido un departamento, ok. Entonces, el comprador, el quién, es el sujeto del impuesto a Alcabala, el qué es la transferencia de propiedad, el cuándo es la fecha de firma de la escritura o de la minuta, y el cuánto, que es lo que me preguntaba. Primero establezco si es que hay nacimiento de obligación y después veo el cuánto. Le digo ya, mira, del valor de transacción, del autovalúo, el que sea mayor, le restas 44.000 soles, porque la venta se produjo esta semana, le restas 44.000 soles, que son 10 UITs, y al saldo le aplicas el 3%, tienes hasta el 30 de abril para pagarlo, pero mejor pagarlo en la notaría de frente, porque tiene un sistema con el SAT. Eso es el cuánto, ¿no? Pero el tema se complica más con tributos un poquito más complicados como el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, este es el objetivo, luego de esta pequeña introducción de lo que es renta y de los tipos de rentas que tenemos. Este es el objetivo de esta conversación, ¿no? No lo llamo clase porque no pretendo hacerlo, sino una conversación. ¿Cuáles son las consideraciones generales de la determinación del impuesto a la renta? Lo primero que tenemos que verificar es que el impuesto a la renta proviene de la contabilidad. ¿Me siguen todos? Se sustenta, tiene como base la contabilidad, pero no todo es contable. Entonces, me pongo los lentes porque ya no veo. ¿Cuál es la determinación? Esta primera parte, digamos, hasta resultados financieros es lo que hacen ustedes, ¿no? Los ingresos brutos, cuánto es lo que venden, esos ingresos brutos, mensual o anualmente, le deben restar las devoluciones, bonificaciones, descuentos y similares. Si vendieron bienes y los bienes fueron devueltos, bueno, regresan al inventario y devuelvo el dinero. No es un ingreso. Es un ingreso bruto, pero llegamos al ingreso neto. Y del ingreso neto, para llegar a la renta bruta, si presto servicios, es lo mismo, pero si ajeno bienes, vendo bienes, por ejemplo, soy el supermercado Wong, compro de Procter & Gamble el champú Head & Shoulders en 7 soles y lo vendo a 12. Entonces, el ingreso neto es 12, menos el costo de 7, mi renta bruta es 5. Por ese, imaginando que Wong ha vendido solamente ese champú en un año, ¿no? Entonces llevo a la renta bruta, y la renta bruta deduzco los gastos. Todos los gastos. En función de la contabilidad, de las normas internacionales de información financiera o de las NICs. Y con eso llegan al resultado financiero. El resultado puede ser ganancia o pérdida. ¿De acuerdo? O cero, ¿no? Pero, digamos, lo más probable es que tengan o ganancia o pérdida. Y, digamos, lo más probable en algunos rubros es que el año 20 haya sido un año de pérdida. Aquí empieza lo que yo llamo
lo que comúnmente se llama, perdón, la conciliación tributaria, y yo a mis alumnos les digo esto como un transformador de 220 a 110. O sea, la contabilidad llega hasta el resultado financiero. Entonces, para propósitos de los accionistas, les interesa también el impuesto a la renta, pero les interesa el resultado financiero. Lo que pasa es que tenemos un accionista oculto. Ese accionista oculto es el Tesoro Público, ¿no? Gerenciado por la SUNAT. Es el cuarto piso del MEF, el Tesoro Público, que es el acreedor tributario de esta obligación, y tiene su gerente que es SUNAT. Entonces, este accionista oculto tiene una participación del 29.5% de las utilidades. Dice, oye, yo no te voy a grabar sobre utilidades, sobre tu resultado financiero, porque yo voy a establecer algunos cambios en la determinación de tu resultado financiero contable a través de lo que se llaman adiciones, sumas, cosas que yo quiero que no deduzcas como gasto, o deduces más cosas que yo te permito deducir. Esas adiciones y deducciones se denomina, digamos, en términos tributarios, como una conciliación tributaria. Es este transformador de 220 a 110. Es la parte, digamos, donde trata de hallar, digamos, la sapiencia del impuesto a la renta. O sea, un contador tiene que saber impuesto a la renta para llegar del resultado financiero hacia abajo. Hacia arriba puede ser un excelente contador. Registra los ingresos, contabiliza las devoluciones, llega al ingreso neto, resta el costo computable, llega a la renta bruta, los gastos. Pero el valor agregado, entiendo yo, y ya, digamos, este siglo XXI que ha venido con fuerza, las obligaciones tributarias ya exceden, digamos, a los abogados y se trasladan muchas veces a los contadores. Entonces, hay adiciones y deducciones que deben ser determinadas, que vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué hay adiciones? Porque mientras que, escuchen, contablemente pueden deducir todos los gastos, la ley del impuesto a la renta dice, oye, hay gastos que están limitados o prohibidos. Entonces, si yo tengo un gasto financiero de 5.000, pero tributariamente ese gasto no se permite, la ley no permite su deducción, lo adiciono, ¿de acuerdo? A lo que ya había restado antes en gastos. Bueno, una vez que hago esta conciliación tributaria, verifico cuáles son mis pérdidas compensables de ejercicios anteriores, y con ello llego a mi renta neta imponible o pérdida, ¿no? Mi resultado positivo o negativo. A ese resultado positivo o negativo le aplico el 29.5%, que es de nuestro accionista oculto, que es nuestro accionista, la administración tributaria en empresas. Y a ese 29.5% que ustedes van a fijar en la casilla correspondiente de su PDT, le van a deducir los créditos contra el impuesto a la renta, ¿no? El crédito usual, derecho a devolución, son los pagos a cuenta, ¿no? Entonces restan los pagos a cuenta, de repente tienen impuestos pagos en el exterior, también es un crédito tributario. El ITAN también es otro crédito tributario. Y al final le va a quedar o un monto por regularizar, fines de marzo, a ustedes, o sea que tienen que pagar, o un crédito tributario a favor de ustedes. O le deben o no le deben. Ustedes tienen un crédito. Y ese crédito se puede compensar, ya, esa es la norma, digamos, contra los pagos a cuenta de abril que vencen en mayo. En general, esta es la determinación del impuesto a la renta empresarial. ¿Qué es lo complicado? Que parte de la contabilidad que sustenta su origen es la contabilidad, pero no solamente es contable, ¿de acuerdo? Yo entiendo que, si son contadores, la mayoría de ustedes, según lo que me dijeron, la práctica, o financieros, la práctica contable y que tenemos a la SUNAT respirándonos en la nuca, no les ajena esta determinación del impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice reglamento en relación acá el reglamento de la ley del impuesto a la renta? Zanja contabilidad de impuesto a la renta. Entonces, me dice, oye, la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados puede determinar por la aplicación de la ley, porque la ley prevalece, diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta.
En consecuencia, salvo que la ley o el reglamento condicione la deducción al registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. De manera tal que se van a generar diferencias temporales y permanentes. ¿Qué son las diferencias temporales? Lamentablemente, nuestro impuesto a la renta tiene una periodicidad que es la misma de la del ejercicio comercial, por año. Entonces, podría darse el caso que, por ejemplo, para propósitos de la ley del impuesto a la renta, los gastos preoperativos de expansión de actividades se deben activar, ¿no? Se deben no deducir como gasto en el mismo ejercicio, sino de amortizarse en un plazo previsto en la ley que va de 1 a 10 años. Entonces, pueden ustedes haber incurrido en un gasto de 100, pero tributariamente van a tener una diferencia temporal porque esos 100 no van al ejercicio 2020, sino lo amortizan en el 21, 22, 23, hasta que termine la amortización. O, por ejemplo, las vacaciones, que también generan diferencias temporales, las gozadas en el 20 y las que son del 20 y no gozadas en el 21. Estas son las temporales. Vale decir, que sí constituyen una deducción, pero no necesariamente en el ejercicio al que contablemente pudiera corresponder. Y las diferencias permanentes son las que no puedes deducirlas nunca. Entonces, por ejemplo, vamos a ver eso más adelante, una multa que les puso Ocitran de 2.000 soles no es deducible. Oye, pero es un gasto contable, es un gasto contable. Pero la ley del impuesto a la renta, en el artículo 44, dice que no es un gasto deducible las sanciones impuestas por el sector público nacional. Ocitran es una entidad conformante del sector público nacional. Entonces, esa es una diferencia temporal. Entonces, este artículo 33 es relevante porque, digamos, zanja lo que es impuesto a la renta, digamos, la conciliación tributaria que está abajo con la contabilización financiera que está arriba, ¿no? Entonces, siempre utilicen la contabilidad, a menos que la ley del impuesto a la renta tenga un concepto distinto, ¿no? Y vaya que los tiene, porque hasta ahora nunca he visto pues un resultado financiero que sea exactamente al tributario. Siempre van a haber diferencias temporales y siempre van a haber diferencias permanentes. Entonces, vamos a desarrollar primero rápidamente en esta parte lo que es la renta bruta, ¿no? Recuerden, en el 1, 2, 3, 4, en la quinta fila está la renta bruta. ¿Cómo llegamos a la renta bruta? La renta bruta llegamos cuando vendo bienes, debo de descontar mi costo. El costo de ventas, llamado contablemente, tributariamente se llama costo computable de los bienes enajenados, de los bienes que vendes. Entonces, si vendo vehículos, el vehículo me cuesta ponerlo en la tienda, me cuesta $17.000. Ya el IGB va aparte porque no es ni costo ni gasto. Me cuesta $17.000 y yo la vendo, esta camioneta o lo que fuera, a $22.000. Entonces, mi ingreso neto es 22.000, al que le debo restar, a fin de llegar a la renta bruta, el costo de adquisición. El costo de adquisición, bueno, incluye pues, la importación, los gastos aduaneros, el CIF, etc. Entonces, el ingreso neto total, para llegar al ingreso bruto, debo descontar primero las devoluciones, bonificaciones, descuentos, que respondan a las costumbres de la plaza, o sea, del mercado, y si vendo bienes, debo restarle el costo computable, ¿no? El costo computable, que es probablemente el costo de ventas, es el costo de adquisición, lo que te costó producirlo. Por ejemplo, me dedico a la producción pues, de alfajores. Entonces, bueno, tengo un costo de producción del alfajor. El costo de construcción, ¿no? ¿Cuántos montos destinado a la construcción? O el ingreso o el valor de ingreso al patrimonio, o el del último inventario, cuando no tiene un valor asignado a alguno de esos costos, ¿no? A esos costos se le incorporan las mejoras permanentes, hay todo un concepto de desarrollo de la ley, lo que son mejoras permanentes. Los gastos de demolición, yo tengo la oportunidad de asesorar a un par de empresas constructoras y obviamente ellos compran una casa, pues, ¿no? Cuando quieren hacer un edificio de 8 pisos, compran una casa pues en San Isidro que le vale un montón de plata, la casa está ahí. Entonces lo primero que tienen que hacer es demoler la casa y excavar pues hasta 3, 4 pisos de sótanos de cochera. Esos
Estos gastos se asocian al costo, ¿no? Costo de construcción. Las diferencias en cambio, los incrementos por evaluación de activos si los hubiere y está previsto todavía, pero felizmente no hay, el ajuste por inflación, ¿no? En realidad, con eso llego a mi renta bruta, ¿no? Entonces, el ejemplo es el del automóvil, lo vendo en 22.000, esto lo dije siempre, vendo en 22.000, me costó traerlo, ponerlo en la tienda, 17.000, mi renta bruta es 5.000. A esa renta bruta debo restar los gastos. Entonces, a propósito del impuesto, de la renta bruta, las empresas determinan la renta neta deduciendo los gastos. El artículo 37 establece un principio que es el principio de causalidad, ¿no? Que me establece, y lo voy a leer más tarde, que debo deducir los gastos necesarios para producir y mantener la fuente productora de renta y mientras no esté prohibido. Entonces, el principio de causalidad, digamos, es justamente deducir los gastos que tengan este nexo causal. En algunos supuestos debo agregarle la razonabilidad y la generalidad. En algunos gastos vinculados sobre todo a gastos de personal. Y la renta neta es igual a la renta bruta menos estos gastos necesarios previstos en la ley que voy a desarrollar ahora. Y obviamente, ¿todos los gastos son deducibles? No, no todos. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a la renta impone sus condiciones de gasto. ¿Es justo o injusto? Bueno, eso es una materia más constitucional, por si es confiscatorio o no, pero la ley establece cuáles son los gastos deducibles y cuáles serían los no deducibles, ¿no? Hay algunas deducciones, algunos gastos, que se encuentran limitados o condicionados o no aceptados por la ley, que lo vamos a desarrollar, espero, en esta conversación. ¿Qué cosa es el principio de causalidad, no? El principio de causalidad es, en realidad estoy leyendo el artículo 37, me dice que yo debo deducir de la renta bruta, acuérdense, los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancia de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. Entonces, este es el gorro del artículo 37. El artículo 37 tiene varios incisos. En consecuencia, son deducibles. Inciso A, préstamos, ¿no? Intereses por préstamos. Ok. Con varias limitaciones. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta la Z, A1, A2, A3. Esa lista, que está en el artículo 37 de gastos, no es una lista taxativa, vale decir, esos y solo esos. Es una lista meramente enunciativa. ¿Estamos claros? Lo que tienes que cumplir es con el principio de causalidad. Si han tenido la oportunidad de revisar el artículo 37, o los invito a hacerlo, por ejemplo, no figuran los gastos deducibles, ningún inciso, las remuneraciones del personal, de los trabajadores. No están. Los servicios públicos tampoco están. No, pues no están porque no hay necesidad. Esos son gastos necesarios. O sea, en mi oficina deducimos las retribuciones y las rentas de nuestros trabajadores y locadores. Deducimos también alquiler. No están los alquileres. Nosotros alquilamos la oficina y deducimos alquiler, deducimos la luz, deducimos el internet, deducimos el consumo de celular. Ninguno de los que les he mencionado está en el artículo 37. El artículo 37 te dice, oye, por ejemplo, son deducibles estos. En algunas partes del artículo 37, algunos gastos que te dicen, ok, lo puedes deducir, pero bajo esta condición o limitación. Lo vamos a revisar más adelante. Entonces, no solamente tiene que haber causalidad, tiene que haber como voy a desarrollar ahorita, sino además, la ley en su artículo 37, su parte final me dice lo siguiente, precisa más todavía, ¿no? Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios, porque arriba dice necesarios, para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y generalidad. Entonces se impone un principio, digamos, bien subjetivo,
que la casuística, a través de los informes de SUNAT o de las resoluciones del Tribunal Fiscal o de las ejecutorias de la Corte, del Poder Judicial, ha ido ponderando, ¿no? Entonces, no sé, pues en el 2019, a nadie se le ocurría poner, por lo menos en mi oficina, ¿no? Comprar EPPs, ¿no? Mascarillas, y tenemos en la oficina, bueno, pero tienen mascarillas, tienen sanitizantes, las pocas personas que van, unos jabones especiales, abajo tienen para limpiarse los pies. O sea, se han tomado una serie de medidas que no eran normales ni razonables en el 19, ¿no? Recién lo ha sido en el 20. Entonces, este principio de la normalidad depende, pues, de cada ejercicio, depende de la actividad del contribuyente, ¿no? Y se tiene que ver caso por caso. ¿Dónde encuentro esto? Esto lo encuentro en la jurisprudencia. O sea, en la jurisprudencia me refiero a las resoluciones del Tribunal Fiscal que han resuelto casos semejantes, o en las sentencias del Poder Judicial, ¿no? Y también en informes de SUNAT. Entonces, para determinar la renta, los gastos tienen que ser necesarios, y esa necesidad se debe medir bajo el criterio de normalidad y razonabilidad. Pero ahí seguimos en un espacio, pues, subjetivo, ¿no? Y acá me estoy yendo a una fuente del derecho que es una resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Y el Tribunal Fiscal, ¿qué dice, no? Básicamente lo que yo les he explicado, que leí la resolución, ¿no? Porque se me ocurrió a mí. Dice, el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de fuente. Noción que en nuestra legislación es de carácter amplio. Eso yo lo he subrayado. O sea, el principio de causalidad es de carácter amplio, pues se permite la sustracción de erogaciones de gastos que no guardan dicha relación de manera directa, contrario a lo estimado por la Administración Tributaria en el presente caso, en el que exige que el gasto sea necesario en un sentido restrictivo, esto es, que sin la realización del mencionado desembolso no habría renta o la misma no podría subsistir, lo que no se condice ni con lo que dice la ley, ni con lo que digo yo, según el fiscal. Entonces, el caso, no sé, me parece que era referido a dos empresas, la empresa A y la B, forman un consorcio, tienen gastos notariales, gastos registrales, se inscriben en un concurso público, pagan la tasa para obtener la regla de contratación, invierten en estudios, contratan a una consultora privada para que les diga cuál es el costo del negocio y cuál es una utilidad razonable, postulan al concurso estos dos consorcios, ya se han gastado más o menos $15,000, 7.500 cada uno, que han contratado a expertos para que le diseñen el negocio, han contratado abogados, le han sacado un RUC al consorcio, y de pronto llegan, o tienen una promesa de consorcio incluso, llegan a la adjudicación pública, no ganan segundos. Esto se ha visto en carreteras, en obras de infraestructura. Entonces, en este caso, el Tribunal Fiscal le dijo, no, pues, toda esa plata que has gastado no te ha generado ninguna renta, que en realidad no has ganado. Entonces, el Tribunal Fiscal le dice, no, pues, o sea, en el presente caso, exige que el gasto sea necesariamente en un sentido restrictivo, o sea, que esté asociado directamente a un ingreso. No, debe estar asociado potencialmente a un ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, el Tribunal Fiscal, en algunos casos, en consecuencia, ha dicho, oye, este principio de asociación contable, gasto-ingreso, no necesariamente debe verse de esa manera para propósitos tributarios. ¿De acuerdo? Tú puedes tener gastos vinculados a un potencial ingreso, ¿no? O sea, no sé, pues, gastos de representación, ¿no? Ya no, pero antes, pues, uno de mis socios se podía ir, pues, a comer con un potencial cliente y se lo llevaba a un restaurante caro y gastaba muy bien y eso lo pagaba el estudio. ¿Y qué duda cabe que ese gasto, que es un gasto de representación, sí está vinculado a mi fuente generadora? De repente el potencial cliente no lo es, de repente sí lo es.
La finalidad era generar rentas. Entonces, ese es el sentido, digamos, amplio que esta resolución del Tribunal Fiscal y en general nuestra legislación tributaria exige. Que es un gasto necesario, ¿no? O sea, yo más o menos lo que dice la doctrina es que debe ser un gasto imprescindible, un gasto conveniente, un gasto habitual o normal, un gasto inherente y un gasto causal, ¿no? Un gasto imprescindible es que sin él no puedes desarrollar tu actividad, ¿no? O sea, hoy es imprescindible, si son una empresa, una tienda, tener los EPPs, comprar un termómetro, el supermercado, el campo, tener la temperatura, tener el sanitizante al costado. Es un gasto imprescindible porque si no, produce o quien fuera no te da el permiso para poder operar ahora, ¿no? Un gasto conveniente es un gasto en donde sea inevitable, digamos, o sea razonable efectuarlo, ¿no? Un gasto conveniente, por ejemplo, son estos gastos potenciales, ¿no? Donde, oye, nos conviene hacer este gasto porque es posible que yo tenga un cliente, ¿no? Un gasto habitual o normal son los gastos ordinarios, ¿no? Luz, agua, teléfono, alquileres, remuneraciones. Un gasto inherente es aquel gasto inherente a tu actividad económica, ¿no? Si eres una industria, las normas te obligan, pues, por ejemplo, a cumplir con los equipos de protección personal, el casco, etc., ¿no? Y todo eso se reduce en un gasto causal, ¿no? Vale decir que ese gasto sea necesario para producir y mantener la fuente productora de renta. Eso es lo que deberíamos entender como un gasto necesario. Estas son las preguntas que debieran hacerse cuando tengan un gasto que tengan alguna duda, ¿no? O sea, no duden en la luz, ¿no? No duden en el teléfono. Este año 20 ha sido especial, además, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cuándo estamos? Jueves, el martes, que tuve una reunión justamente viendo adiciones y deducciones y el contador me decía, doctor, yo consumo de luz, pues normalmente 2.500 soles en la planta, y ahora en marzo, abril, que estuvimos parados, y mayo, he consumido 450 soles. Pero no me ha generado renta porque todos han trabajado en su casa. Le digo, es deducible. Tú no puedes ir a hablar, o sea, es ilógico hablar con Enel y decirle, oye, Enel, desconéctame todos los servicios eléctricos hasta que el señor Vizcarra nos permita abrir, pues, ¿no? No, seguían cobrando, hay alarmas, hay equipos de seguridad que tienen que estar encendidos siempre, y por lo tanto era un gasto necesario, ¿no? Por más que no hayas usado el activo, que era la planta, genera los ingresos, ese gasto por supuesto que es deducible, ¿no? Pero llegan esas dudas con ocasión del COVID, ¿no? Entonces, y el principio de causalidad, según el último párrafo, es aquel que establece la normalidad, ¿no? Normal para la actividad que genera la renta, esas normalidades van cambiando dependiendo del tipo de negocio y dependiendo del año en que estemos, ¿no? El 20, el 19 no era normal, pues, tener sanitizantes y tener mascarillas, ¿no? Razonable en relación con los ingresos del contribuyente, ese es un principio absolutamente subjetivo, y en lo que respecta a gastos de personal hay un principio que es la generalidad, ¿no? Si hay algún tipo de gratificación extraordinaria o bono, oye, debe ser general, ¿no? ¿General para todos? No, para todos los iguales. Debe ser una política de bonos para mi gerencia. La gerencia general, la gerencia de ventas, financiera, entonces, para todas las gerencias. No puedo decir solamente para el de ventas, no. El de ventas tendrá su comisión, que es otro concepto. El bono de productividad, por ejemplo, debe ser general, ¿no? Dentro de cierta discriminación que tú puedas hacer válida. Discriminación legal, obviamente, ¿no? Y esta generalidad está, como ya les comenté, básicamente restringida a remuneraciones y gastos de salario. Entonces, resumiendo, acá podría terminar la conversación. Oye, puedes deducir todo lo que sea necesario, lo que haya causalidad. No, lamentablemente tenemos que seguir un rato más. ¿Por qué? Porque la propia ley te limita algunas deducciones. Limita deducciones y te dice, oye, no puedes deducir tales gastos, o
puedes deducirlos hasta cierto límite. ¿De acuerdo? Entonces, estos son más o menos las deducciones limitadas. Es decir, están previstas como tales, pero tienen una condición o una limitación cuantitativa en su deducción, ¿no? Por ejemplo, este famoso que están viendo ustedes, que es los gastos, los intereses por gastos financieros, ¿no? Si ustedes se prestan una platita, y esa platita va a servir como capital de trabajo, duda cabe que los intereses son deducibles. Sin embargo, acá hay según la OCDE, que ahora estamos muy atentos a lo que dice la OCDE, estas prácticas de préstamos se prestaban a abusos, y estos abusos se le llamaba subcapitalización. ¿Qué cosa es la subcapitalización? Una empresa se encuentra subcapitalizada cuando su patrimonio es como 1 y su endeudamiento es como 500. Entonces, muchas empresas del exterior o locales dicen, ok, voy a hacer mi empresa. ¿Con cuánto hago mi empresa, señor abogado societario? Ah, con 100 soles, 1000 soles. Ah, la hago con 1000 soles, el capital. Y yo como accionista le voy a prestar 500.000 soles. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido. El préstamo está vinculado a la obtención de capital de trabajo, ¿no? Es para moverla, para comprar activos, mover servicios, y estaba destinado. Sin embargo, esta norma antielusiva de subcapitalización lo que te dice es, oye, no, pues, accionista. O tercero, búscate, no tengas mucha deuda y ten más capital. El accionista que quiere prestar, que no preste, no que haga un aumento de capital y que tenga un patrimonio, una cuenta patrimonial, digamos, robusta. Entonces, esto empezó en el año, ojo, esta historia es muy antigua, desde el 2001 hasta el 18, se estableció un límite de 3-1 de patrimonio con respecto a tus préstamos, siempre y cuando te preste sea un vinculado. Esta es la historia del accionista. Yo hago mi empresa, le pongo un capital de 1000 soles y le presto 500.000. Ok, solamente puedes deducir intereses hasta, o sea, los intereses son gasto, pero solamente puedes deducir intereses, para propósito del impuesto a la renta, hasta los intereses equivalentes a 3000 soles de préstamo. Oye, pero en realidad mi préstamo es de 500.000, está bien. Pero eso, el exceso como la norma te decía que los intereses que podías deducir eran hasta 3 veces tu patrimonio, si tu capital, imaginemos que es una empresa nueva, es de 1000 soles, caja 1000 soles, capital 1000 soles, solamente puedes deducir hasta préstamos de 3000 soles. ¿Estamos claros? Puedes prestar 500.000, 20, te puedes prestar 500 millones. No solamente deducirás como gasto en este transformador, en esta conciliación tributaria, hasta 3 veces tu patrimonio. Esto era hasta el 2018 con partes vinculadas. Luego, a partir del 2019, se amplió a cualquier persona, o sea, un banco que no estuvo vinculado o un tercero presta dinero y no debe exceder 3 veces el patrimonio. ¿A qué obligan, en teoría? ¿Cuál es la finalidad, según el legislador, o la exposición de motivo de la ley? A que las empresas tengan mejor patrimonio y su ratio patrimonio-deuda no sea tan grande. Yo creo, en mi opinión, ya es un punto aparte, que el legislador pues se ha metido como un CEO de las empresas, ¿no? O sea, las empresas deciden su nivel de endeudamiento, ¿no? Bueno, esto estuvo vigente el 3-1 entre partes vinculadas y no vinculadas, el 19 y el 20. ¿Estamos claros? Y a partir del 21, y esto ya les tomo nota, ya no es 3-1, sino el límite del endeudamiento será el 30% del EBITDA, ¿no? Que es un índice en función a las ganancias antes de impuestos. Muy bien. Y además, a partir del 21, lo que no deduzcas en un año, diferencia temporal, lo puedes deducir en el año siguiente. ¿Estamos claros? Mientras que hasta el 2020, esta era una diferencia permanente, no era deducible, a partir del 21 te permiten la posibilidad de arrastrar exceso que no sea deducible, ¿no? El 15 de diciembre se presentó un proyecto de ley, pero el 15 de diciembre no se aprobó. Entonces, querían aplazar esto del EBITDA, pero finalmente no se logró. Entonces, una deducción
para el año 20 es que tengan que ver si exceden 3 veces su patrimonio. Sin embargo, esto está, hay unos límites cuantitativos, ¿no? Para los contribuyentes cuyos ingresos netos en el año sean mayores a 2.500 y menores a 10.000, serán deducibles los intereses que no excedan el resultado aplicable del coeficiente de 3. Los que tengan menos de 2.500 UITs no se dan problemas, prétense el monto que en el que sean mayores a 10.000 UITs, en la parte que no excedan el 40% del EBITDA a partir del año 2021. ¿De acuerdo? Estas son, digamos, esto es prospectivo, ¿no? Pero tienen que tener mucho ojo con el endeudamiento. ¿Cómo van a hacer en el 21 con los pagos del Reactiva? No sé. El Reactiva ya no está en función del patrimonio, digamos, en el 21 ya no van a deducir en función al patrimonio, sino al EBITDA. Entonces, los que se pidieron 10 millones de soles, que era el límite, deben tener un EBITDA pues de 40 millones para más o menos deducir todo. Este será un caso, digamos, a estudiar en marzo del próximo año, ¿no? Muy bien. Otros gastos no deducibles son los gastos recreativos. Estoy agarrando la UIT del año pasado, ¿no? Que es la aplicable al 2020, ¿no? Entonces, oye, hay gastos recreativos. Bueno, yo creo que no debe haber ningún gasto recreativo en el año 2020, ¿no? O sea, espero que no, a menos que hayan tenido su paseo anual pues en enero o en febrero. Pero está limitado hasta 40 UITs o el 0.5% de los ingresos netos. El límite son 40 UITs, ¿no? También están limitados los gastos de representación. El límite son 40 UITs, pero el aspecto cuantitativo es el 0.5% de los ingresos netos. Si tu 0.5% de los ingresos netos son 400.000 soles, solamente deduces hasta 172.000 soles. ¿Qué son los gastos de representación? Los gastos efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera de ella, oficinas, la imagen de la empresa, mantener su posición en el mercado, distintos gastos de publicidad, ojo, ¿no? No son gastos de representación, los gastos de viaje o la publicidad, ¿no? Los gastos de propaganda. Y es importante que este IGB que graba el retiro de bienes, con gasto de representación, no es considerado como costo o gasto. Lo pongo al margen, es otro impuesto el IGB, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien, este es el segundo tipo, los dos siguientes tipos de gastos limitados. Seguro que en el año 20 no deben de tener mucho gasto de representación y gasto recreativo, ¿no? Los gastos de viaje tampoco deben haber, pero los menciono, ¿no? O sea, tienes que acreditar la necesidad del viaje con la correspondencia y cualquier otra documentación, los gastos de transporte con los pasajes, los viáticos comprenden el alojamiento, alimentación, movilidad, los cuales no podrán exceder del doble del monto que el gobierno nacional le asigna a sus funcionarios de mayor jerarquía. El transporte es el transporte distinto del trabajador cuando no está en su residencia habitual. Estos gastos de transporte sí son gastos de viaje. Y los gastos de movilidad son cuando ya estás de viaje, el transporte dentro de la otra ciudad, ¿no? No creo que haya muchos gastos de viaje. Bueno, tengo un amigo que es gerente de ventas de una distribuidora de autos y él se iba pues de lunes a miércoles, creo, a tu zona, que era Piura, Tumbes, Chiclayo. Y recién ahora está retomando los viajes, ¿no? Pero el 2020 viajó hasta marzo, ¿no? Que llegó la cuarentena, viajó algo en octubre. Entonces, es un rubro que no está, no debe estar muy completo este año, ¿no? Este año me refiero al 20, ¿no? Este año raro. Muy bien. Bien, hay otros gastos que son de movilidad, ¿no? Pero como en mi estudio tengo dos mensajeros que son procuradores, que van al Poder Judicial, iban, ¿no? ¿Cómo acredito estos gastos, no? Si en la combi o en el transporte público, pues, si te dan boleto, estos boletos no son comprobantes de pago en el sentido estricto previsto en el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Entonces la norma te dice, mira ya, vas a hacer una especie de listita, vas a establecer las rutas y este monto no puede ser mayor a 4% de la remuneración mínima vital. Entonces al procurador le entregas 30 y pico, 36, 37 soles, según la remuneración del año pasado,
y ese va a ser su gasto de movilidad, tiene que acreditar las rutas, dónde han estado, tener una planilla de los gastos de movilidad, ¿no? Pero ojo que esos gastos de movilidad no son, conceptualmente hablando, los gastos de movilidad de este mensajero de su casa a su centro de trabajo. Sino es una vez que llega a su centro de trabajo, cuáles son las rutas que tiene que hacer y los gastos necesarios en el sentido de la movilidad, ¿no? Ese es el sentido conceptual, ¿no? ¿Puede inventar todo? Sí, se podría, ¿no? Pero conceptualmente, yo he visto casos donde hay, de la administración tributaria, les ha pedido las planillas de movilidad, las rutas, ¿no? Entonces, no tenemos una ruta, pero sí teníamos que había una persona encargada de administración que le decía, estimado mensajero, mañana te vas a ir a La Molina, tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio, te dejo en la caja chica 28 soles o 25 soles, de ahí me rindes. Entonces la persona va y de ahí rinde cuenta, firma la planilla. Pero sí, no es un gasto, es un gasto que tiene que ser acreditado por lo menos con la planilla, ¿no? Las rutas. Muy bien. También hay una limitación a las remuneraciones. Yo les comenté que en el 37, en los gastos, no están las remuneraciones, pero sí están para limitarlas. ¿Las remuneraciones de quién? Las remuneraciones de los accionistas, participacionistas, socios o asociados de personas jurídicas y de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Para que les quede claro, el 4º grado de consanguinidad es tu primo hermano. ¿De acuerdo? Y el 2º de afinidad es tu cuñado. Muy bien. Entonces, en la empresa, ¿no? En mi empresa está, no sé, pues, mis 2 hijos, está mi esposa, está mi cuñada. La norma dice, ok, sí, pero tienes que acreditar que trabajan, ¿no? Y esa es una materia probatoria. Pero además su remuneración no puede ser mayor al valor de mercado, ¿no? Y ese valor de mercado está definido en el reglamento sobre la base de los comparables, ¿no? Los trabajadores que no siendo primos, hermanos, cónyuges, cuñadas, tienen un mismo nivel en la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una limitación adicional al impuesto a la renta. Las remuneraciones para familiares. Si no eres familiar, que te paguen lo que te paguen. No hay un valor de mercado. Solamente la única restricción es cuando eres accionista o familiar de accionista. Muy bien. Los gastos no deducibles, yo podría decir, mira, son gastos no deducibles aquellos que no cumplen con el principio de causalidad. ¿Estamos claros? Entonces, son gastos no deducibles los que no cumplen el principio de causalidad. Pero además, la ley ha previsto taxativamente, ahí sí no enunciativamente, cuáles son expresamente gastos prohibidos para propósitos del impuesto a la renta. Entonces, la primera regla son aquellos gastos que no cumplen con el límite de causalidad, con el principio de causalidad. Eso es enunciativo, entonces, si no cumple con el principio de causalidad, es un gasto no deducible. También serán no deducibles lo que sea en el límite de deducibilidad. Por ejemplo, los gastos de representación, una empresa minera, pues, ha gastado 600.000 soles de gasto de representación en un año normal, pero tiene el límite de 172.000. Bueno, el exceso será gasto no deducible. Este gasto no deducible, como ustedes bien saben, se adiciona. ¿Dónde se adiciona? En la conciliación tributaria. Gastos que no cumplen con las condiciones para su deducción, aquellos gastos que tienen una temporalidad, ¿no? En donde debas aplicar una diferencia temporal. Y por último, y a esto me estoy refiriendo, seguidamente, los gastos expresamente prohibidos. ¿Cuáles son los gastos expresamente prohibidos? Nada, los que están previstos en la ley del impuesto a la renta. Son aquellos cuya deducción para efectos de determinar la renta disponible tercera categoría, la renta neta, se encuentra expresamente prohibida en la legislación. Artículo 44 de la ley y 25 del reglamento. Aquí voy a enunciarles una lista de gastos prohibidos que están en la norma, no es mi idea desarrollar mucho. Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. Entonces, si yo tengo, pues, mi bodega,
También, pues, como está a una cuadra de mi casa, me llevo un poco de aceite, me llevo esos retiros, que al margen de que está grabado con IGB, constituyen gastos de mi bodega que no son deducibles porque están destinados a gastos míos, ¿no? Acá está, el Tribunal Fiscal ha extendido eso a los gastos personales, no solamente del contribuyente, porque acuérdense que los contribuyentes pueden ser personas naturales o personas jurídicas, empresas. Extiende también a los accionistas, participacionistas, socios, en general a cualquier dependiente o empleado de la empresa. ¿De acuerdo? El impuesto a la renta tampoco es deducible, ni el impuesto a la renta propio, ni el asumido por un tercero. Si ustedes han tenido oportunidad de determinar el impuesto, de retener el impuesto a la renta no domiciliados, ustedes cuando contratan con un no domiciliado le dice, mira, yo te voy a cobrar $15,000 puestos en Nueva York, ¿eh? El impuesto a la renta lo asumes tú. Entonces, a los $15,000 que ustedes no retienen, pagan el monto equivalente a la retención, que es el 30% de 15,000, pagan los 4,500. Ese impuesto a la renta asumido por ustedes tampoco es deducible. A menos que, la única excepción, que hayan asumido los intereses. Cuando hay préstamos del exterior y ustedes asumen los intereses, bajo ciertas limitaciones, el artículo 47 de la ley establece que ese impuesto asumido, excepcionalmente, es deducible. Cuando se trata de préstamos del exterior. Bueno, también las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario, en general las sanciones aplicadas por el sector público nacional. Entonces, eso es solamente del sector público, ¿ya? Esto es relevante, ¿por qué? Porque hace 4 años inicié un proceso contencioso cuando me peleé con SUNAT, porque mi cliente había despedido intempestivamente a 4 empleados. ¿Por qué? Porque no le daban los números. Es más, cerró una tienda que tenía una cadena de tiendas muy grande. La tienda la cerró, pues, ¿no? Porque no le era rentable. Terminó el contrato de arrendamiento, cerró la tienda, la devolvió. Los trabajadores que estaban ahí los liquidó. Y los liquidó de acuerdo con la ley laboral, ¿no? Sueldo y medio para año trabajado, despido arbitrario, les pagó. Y la administración tributaria dijo, no, esto acá está prohibido porque es una liberalidad, ¿no? Es como una sanción que te da el Estado. Oye, acá no me da ninguna sanción el Estado. Simplemente es una obligación laboral. Y felizmente el año pasado, pueden buscarla en los informes de SUNAT, ya SUNAT ha admitido de que las indemnizaciones por despido arbitrario sí son gastos deducibles, ¿no? Acá había una interpretación de SUNAT de si era necesario o no. Porque la SUNAT decía que estas eran liberalidades, ¿no? Que el empresario, buena gente, la liberalidad pues es un acto de altruismo, de amor, pues, ¿no? Como las donaciones de oxígeno que están haciendo, etc. La liberalidad es la donación, el regalo. Entonces, lo que según SUNAT decía es que el empleador bondadoso le regalaba sueldo y medio para año trabajado a esos trabajadores. ¿Y por qué? Porque provenía de su decisión unilateral terminar el vínculo, ¿no? Y yo le decía, no, o sea, esos trabajadores ya no van a generar renta. Entonces, tú, accionista mío, SUNAT, debes entender el costo económico de salir de esos trabajadores, de prescindir de ellos, la indemnización por despido arbitrario. Entonces, voy a perder menos. Si los mantengo, SUNAT me vas a objetar el gasto porque esos señores no trabajan. Entonces, como yo tengo que deducir los gastos de personas que generen rentas, que trabajen, esto me lo vas a reparar. Entonces, para evitar eso, les decía hace como 3 años al auditor de SUNAT, yo he pagado esa indemnización y no proviene de una donación o de un acto de liberalidad, sino de una obligación legal. ¿De acuerdo? También las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente, ¿no? Eso se tienen que activar. Ya contablemente lo saben ustedes. Tampoco son deducibles las reservas o provisiones. No admite esta ley, ¿no? La ley del impuesto a la renta tiene algunas provisiones admitidas, ¿no? La provisión, por ejemplo, de cobranza dudosa, las provisiones laborales, ¿no? Las demás
provisiones genéricas que ustedes puedan hacer y que son válidas, contablemente son válidas, si bien contablemente las pueden provisionar, la tienen que adicionar en la declaración jurada anual. En tanto, no esté admitida, ¿no? Como les digo, las laborales sí y las de cobranza dudosa también, ¿no? Igual, no se puede amortizar las llaves, marcas, patentes, o sea, intangibles, pero si estos intangibles son de duración limitada, las puedes activar, ¿no? O sea, o las consideras como gasto, el intangible es de duración ilimitada, o las amortizas en un plazo de hasta 10 años. ¿De acuerdo? Pero solamente, o sea, los intangibles de duración ilimitada, una marca, por ejemplo, es un intangible de duración ilimitada, no es deducible como gasto. Un intangible, por ejemplo, no sé, entrar a una concesión de infraestructura que me cuesta la entrada $20 millones, esos $20 millones o los deduzco como gasto, porque tengo la concesión por 20 años, o los deduzco como gasto en el año 1, o lo amortizo hasta en 10 años, ¿no? Bueno, las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra-venta de mercadería, cuando excede el porcentaje que usualmente se abone por dichas comisiones, ¿no? Acá en realidad está siendo preciso, ¿no? O sea, oye, cuando excede el valor de mercado, estas comisiones que pagas en el exterior, ¿qué voy a utilizar? Porque yo estoy pensando de que esa platita, ese exceso, se lo está llevando una cuenta en Panamá o en Gran Caimán. Entonces, voy a utilizar eso y te voy a decir de que solamente son deducibles las comisiones, son usualmente las que se abonan o las de valor de mercado, ¿no? También la pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario, hasta el límite de ese beneficio, ¿no? O sea, cuando tienes en instituciones educativas particulares, por ejemplo, de ese beneficio. Y los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos del reglamento de comprobante de pago. O sea, cuando no te entregan factura, te entregan una nota de, ¿cómo se llama? Un documento cualquiera, ¿no? Una guía de remisión, a veces en lugares inhóspitos de nuestro país, no te entregan un comprobante de pago, sino te entregan cualquier otra cosa que no es un comprobante de pago. O no te entregan nada también, ¿no? El IGB tampoco es gasto-costo, eso ya lo saben por la ley del IGB. Y la depreciación en los casos de revaluaciones voluntarias. También, esta es otra norma antielusiva, los gastos en paraísos fiscales, ¿no? Cuando son residentes en países de baja o nula imposición, etc. Ningún gasto es deducible, salvo algunos previstos en la ley o por decreto supremo, ¿no? Por ejemplo, los gastos financieros, cuando vienen de paraísos fiscales, sí son deducibles. La cesión de naves sobre naves también son deducibles, algunos son puntuales. Pero es una norma antielusiva, ¿no? O sea, el legislador, esto ocurrió en el año 2000, me parece, sí, en el año 2000, el ministro de Boloña, hace un cambio, uno de los múltiples cambios que hicieron a la ley de impuesto a la renta, y esta medida antielusiva es hostilizar el uso de paraísos fiscales. ¿Cómo los hostiliza? Diciendo que cualquier gasto que provenga de ahí no es deducible. Muy bien. También las pérdidas o acciones como consecuencia de los valores de las acciones como consecuencia del ajuste por inflación, los gastos provenientes de instrumentos financieros derivados que se encuentran en países de baja o nula imposición. ¿Cuál es la importancia de los gastos expresamente prohibidos? Ahora ustedes en su declaración jurada tienen ahí el PDT y además tienen que poner la base legal. Tienen el artículo 44. Pero aún así, en el caso, esto declaran ustedes, ¿no? Tienen la obligación además de poner la base legal. Pero en una fiscalización, la administración, si considera que ustedes no han adicionado un gasto que lo debieron haber hecho, la administración debe citar de manera expresa el literal 44 al momento de cuestionar un gasto. Estos gastos que se encuentran en dicho artículo, como ya les comenté, deben ser adicionados en su declaración jurada anual, ¿no? Sea en la declaración jurada o lo adicionan ustedes en la rectificatoria si es que se dan cuenta de que se olvidaron de adicionar un gasto. Si no lo hacen, si la SUNAT lo fiscaliza, la SUNAT les emite una resolución de determinación y les adiciona el gasto. ¿Está claro? Si no lo hace nadie y pasan más de 4 años, 5 años, prescribe y todos felices.
pero en esa latencia de prescripción, son susceptibles, ustedes pueden rectificar su declaración, arreglarla, o la SUNAT les puede determinar, ¿no? Solamente para su conocimiento, esto que estamos viendo el año 20 va a prescribir 2, 3, 4, 5, el 2 de enero del 2026. O sea, es la prescripción de la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria. Hasta el 2 de enero del 26, a menos que se interrumpa o se suspenda bajo lo que ya está previsto en el Código Tributario. Muy bien. ¿De tiempo? Sí, estoy bien. A ver, ¿cuáles son las medidas tributarias en el marco de esta emergencia sanitaria, ¿no? Uno esperaba más de las medidas tributarias, pero vamos a exponerlas. No sé, se dieron en el año 2019, para el mismo 19 y también para el 20, perdón, para el 20 y también para el 21, pero no sé, aparentemente el legislador o el Estado cree que ya se acabó la pandemia, ¿no? Y cree que las empresas, cree que la economía ya se ha reflotado, ¿no? Porque no hay una medida adicional que por lo menos los gremios han clamado en realidad, han pedido. A ver, un aspecto relevante es que mientras estuvimos encerrados y Vizcarra nos mandaba cada quincena o nos mantenía en la casa, se pueden haber generado por barajuste entre el trabajo remoto, entre que, no sé, pues el personal de tesorería en su casa no tenía internet, y la empresa le tenía que contratar internet o lo que fuera. La SUNAT suspendió la suspensión de la facultad discrecional para no determinar infracciones. ¿A qué me refiero con eso? A que si has cometido infracciones en el lapso del 1 de julio, cuando concluya el aislamiento social obligatorio, la SUNAT no te va a sancionar. Entonces, ejemplo, debiste presentar la declaración jurada un martes y la presentaste miércoles. O debiste, esa es una infracción por no presentar dentro del plazo la declaración. O declaraste tu impuesto mensual, tu IGB mensual de 700 y en realidad era 800. Rectificaste. Al rectificar se configura la infracción de declarar cifras y datos falsos y tu multa es el 50% del tributo emitido. Entonces, la SUNAT se ha reservado en un lapso la imposición de las multas, ¿no? Recuerden que la administración pública no tiene una facultad discrecional de multar, es una facultad reglada, o sea, la administración pública tiene que sancionar. De manera excepcional, el Código Tributario establece que las administraciones tributarias tienen esta facultad discrecional. A su discreción, o sea, cuando quieren, bajo una norma legal, pueden establecer que no se va a sancionar y eso se hizo. Modificaciones del impuesto a la renta, de las pérdidas, ¿no? Recuerden que el inciso A del artículo 50 de la ley establece que tú tienes 4 años para compensar tu pérdida. Entonces, ¿qué ha dicho la norma? La norma ha dicho que tú tienes, dice la norma regular que tienes 4 años. Entonces, si el 20, este año da pérdida, puedes compensarla contra utilidades del 21, del 22, del 23 hasta el 24. ¿Qué ha hecho esta norma? Ha dicho un añito más. Entonces, excepcionalmente, si declaraste pérdida en el 20, tenías el sistema A que es de 4 años, se extiende por un año más. ¿Vamos? En tanto tengas el sistema A. Críticas, ¿no? O sea, no sé usted, pero yo tengo un cliente que tiene pérdidas del 2016. Entonces, en el 16 tuvo pérdidas. Se ha venido compensando el 17, el 18, el 19, y le quedaban 700.000 soles para compensar con sus ganancias que iba a tener el 20, ¿no? Ya tenía todo definido, me dijo, sí, perfecto, calza perfecto, yo voy a tener eso me lo dijo en enero del 20, cuando éramos felices, yo proyecto tener una renta neta de 1,5 millones de soles, que es lo que he venido teniendo con mi crecimiento en mi negocio, con lo cual este año 20 ya compenso todo. ¿Pero qué pasó? Este cliente que en el 16 tuvo pérdida, que pensaba terminar de compensar la pérdida en el 20, y el 20 no tuvo utilidad.
¿Estamos claros? Tuvo pérdida. Entonces, ¿qué ha pasado con este amigo mío, que además es mi cliente? Voy a redundar, ha perdido la pérdida compensable del 16. O sea, tuvo una pérdida de 4 millones en el 16, compensó una parte en el 17, compensó otra parte en el 18, compensó otra parte en el 19 y le quedaban 700.000 nada más de los 4 millones para compensarlo en el 20. Ya la perdió. Entonces, digamos, una crítica no, una sugerencia que le dio la Cámara de Comercio de Lima era, oye, el legislador, y se la dieron en julio, agosto, después que salieron esas normas, oye, legislador, debieras prever que se corra un año más el arrastre de pérdidas anterior. No sé si me siguen. O mejor dicho, para ponerla clarita, el año 20 no existió, ni para adelante ni para atrás, en materia de arrastre de pérdidas. Pero obviamente no se nos hizo caso, se están vacunando, no sé. ¿Ya? Pero bueno, las pérdidas del 20 son 5 años y no 4. El otro aspecto son las tasas de depreciación. ¿No? No sé cuán redundante sea, ¿no? Para edificios y construcciones a partir del 21, es de 5 a una tasa de 20% anual. La depreciación no es un beneficio tributario. La depreciación es un reconocimiento, ustedes, los que son contadores, lo tienen más claro, al desgaste o obsolescencia de un activo, ¿no? Entonces, ustedes deprecian contablemente a la tasa que ustedes consideren conveniente, pero la ley del impuesto a la renta establece límites, ¿no? Por ejemplo, en inmuebles, la depreciación es 5%. Pero en este caso de edificios y construcciones, excepcionalmente, para las construcciones que se hagan a partir del 1 de enero de 2020, entiende como inicio de la construcción, en ese momento, a partir del 20, puedes tener una depreciación del 20%. ¿Eso qué te hace? Generar más gasto. Si tienes utilidades, pagar menos impuesto a la renta. O sea, adelantas el gasto. Mientras que el edificio y construcción depreciabas todo en 20 años, con la tasa de depreciación tributaria del 5%, ahora lo que se pretende es impulsar, me imagino, ¿no?, la construcción para que la depreciación sea en un plazo ya no de 20 años, sino de 5 años. ¿Por qué de 5 años? Porque se eleva a la tasa de 20% anual. Entonces, en el año 1, 20, 2, 20, 3, 20, 4, 20, en el año 5, llegas al 100% de depreciación. Hay algunas limitaciones referidos al avance de obra del 80%, y esto se hace a todos los contribuyentes que adquieran una propiedad o construyan en el 20, 21 y 22. ¿No? Y estos porcentajes tienen limitaciones para actividades, sobre todo de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes, espectáculos públicos culturales. Yo no encuentro alguna empresa turística que quiera adquirir un inmueble, ¿no? Lo que están pensando es cómo van a liquidarse, porque casi todas están quebrando. Pero bueno, esta norma fue para salvaguardar al legislador, fue hecha en mayo, pero debieron haber habido más normas en noviembre, en diciembre, porque no solamente se extiende a las empresas que ya están casi quebrando, a los restaurantes, ¿no? O sea, el Canta vende pollo a la brasa ahora, porque están desesperados y están casi quebrados. Entonces, debió haberse aplicado a todos los sectores, ¿no? Porque, repito, no es un beneficio permanente, ¿no?, sino es un beneficio temporal. O sea, lo que ibas a deducir en 20 años lo deduces en 5, ya, está bien. Pero solamente a algunas empresas. También a determinados bienes, ¿no?, del activo, ¿no? Esta sí es aplicable para los equipos de procesamiento de datos informáticos, vehículos de transporte terrestre. Durante el año 21-22 se incrementa la depreciación aplicable a esos vehículos que tengan todavía un valor por depreciar al 20, será del 33%, ¿no? Pero siempre a las empresas, también de transporte turístico, que ya no sé si deben existir o son taxis colectivos, de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes, ¿no?, como si las demás empresas estuviésemos en pandemia o vacunadas, no sé. Muy bien. Luego se ha establecido también, claro, acá había para el desmedro o la merma,
requerías comunicarle a SUNAT, llamar a un notario, entonces, a ver, ya, y frente al notario, destruir los desmedros. Entonces, SUNAT podía asistir, pero ya no hay presencialidad, pues. Entonces, se ha modificado hasta determinado valor de 10 UITs, simplemente comunicas a SUNAT si superan los desmedros de 10 UITs. Si es menor a 10 UITs, ya comunicas a SUNAT y le tienes que decir qué cosa, ya de buena fe nomás te van a creer, ¿no? Porque no hay notario. ¿Qué bienes has destruido? El lugar, el método de destrucción, fuego, martillo, lo que fuera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay presencialidad, pues. Entonces, el legislador se ha anticipado a esto, ¿no? Pero era evidente. Bueno, voy a ir respondiendo una pregunta que me hace, me voy a poner mis lentes, pero no leo. El señor Francisco Gil me dice, ¿la pérdida de una empresa en el 19 se puede deducir de las utilidades del 20? Sí, claro. ¿Cuál es la norma tributaria que regula la deducción de pérdidas? No es la deducción de pérdidas, sino es la compensación de pérdidas, ¿no? Para hablarlo efectivamente, el artículo es el artículo 50 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? En la situación de pandemia, la SUNAT debiera devolver en plazo perentorio los pagos a cuenta realizados durante el 19 y 20. Igual, pues, ¿no? O sea, la SUNAT, si ya se demoraba para las devoluciones, yo estoy teniendo devoluciones de ITAN que he pedido en abril, y no resuelven pues, porque están trabajando de manera remota, pues, ¿no? Entonces, se están demorando mucho más. Enrique, una consulta. Nosotros somos auditados, o dichos servicios se ejecutan durante el 20, sin embargo, el informe de auditoría me entregaron el 21. Ah, ya, bueno, informe de auditoría es un gasto del 20, que corresponde al 20, yo creo que debería ser el 20, pero ya SUNAT, el Tribunal Fiscal dicen que es del año 21. O sea, los informes de auditoría son una diferencia temporal al 21. Creo yo que debe ser el 20, pero ya si SUNAT y el Tribunal Fiscal creen que es el 21, nada, pues ellos sabrán más, ¿no? Yo creo que debiera ser, si es respecto al año 20, me están auditando el año 20, es un gasto inherente al año 20. Pero ya SUNAT y el Tribunal ha dicho que es del año 21. Me preguntan si tengo una pérdida del 2015, ¿puedo aplicarla ahora en el 2020? Depende. Si escogiste el sistema A es 4 años, desde la fecha que percibes la pérdida. Entonces, el sistema A te dice que puedes compensarlo si es el 15, 16, 17, 18, 19. No, el sistema A no. Me dices que es en el sistema A, no se puede porque llega solamente hasta el 19. Ese es, digamos, eso de escoger los sistemas. El B, por si acaso, no tiene un plazo, pero compensas mitad y mitad, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 millones de pérdidas y en el sistema B, yo tengo 10 millones de pérdidas, en el A tengo 4 años para compensar todo. Después de eso yo no puedo compensar nada. El sistema B, esos 10 millones de pérdidas, compenso contra el 50% de las utilidades del ejercicio. Entonces, yo tengo 10 millones de pérdidas en el 15, en el 16 tuve utilidad de 1 millón, ok, ese millón de utilidad compenso 500.000 con mi bolsón de 10 millones, y 500.000 uno encima del otro. Y eso no tiene plazo. Entonces, escoger el sistema de pérdidas es una labor ya de negocio, ¿no? Ahí, por experiencia mía, el gerente financiero, o sea, tiene que estar el ojo del gerente financiero o de la persona encargada del negocio para saber si los puedes recuperar, ¿no? Ojo que también no todo es gasto, ¿no? En una empresa, ¿no? O sea, hay cosas que puedes activar, por ejemplo, los gastos preoperativos o de expansión, ¿no? Enrique Valencia me dice, mi declaración anual vence el 26. ¿Cuándo pago las utilidades de los trabajadores? ¿El 25? ¿O el mismo 26 antes de presentar la DJ anual? No, tú le puedes pagar cuando quieras, ¿no? Lo que me estás preguntando, entiendo, porque el decreto legislativo 891, que es la ley de participación, dice dentro de los 30 días siguientes, además. Pero lo que me estás diciendo es, oye, claro, lo que yo quiero deducir es la participación, ese gasto en el año 20, ¿no? Porque la puedes pagar en mayo también, con intereses, pero la deducirás en el año 21. La norma me dice antes de la presentación de la declaración jurada. No he hecho la disquisición ese mismo día, yo antes, para mí es el día anterior. Hay que pagar las declaraciones, los pagos tienen que ser bancarizados y aquellas personas que no se les encuentra, depositarlas en su cuenta y tener esos vouchers porque la administración
fiscaliza mucho ese detalle, ¿no?, de la participación. Yo lo haría el día anterior, ¿de acuerdo? Porque la norma dice antes de la presentación de la declaración jurada. Y pues antes puede ser 10 minutos antes, yo, Juan Seguro, lo haría un día antes. Sí, Jaime, nos consultan, en este caso, A la ver. compra de tanques de oxígeno para los trabajadores que lo requerían, ¿no son deducibles para los que consideran liberalidad? No, sí son, a ver, no sé, pues, yo creo que sí son deducibles. O sea, el tanque de oxígeno era para el trabajador, ¿no? Yo debería acreditar que era para el trabajador. Y es un caso literal de vida o muerte. Yo creo que sí, o sea, es más, mi consejo legal, no me han dicho eso, he estado revisando y aparentemente ninguno de mis clientes tiene ese tema, pero yo sí lo deduciría. Si puedo acreditar claramente que es al trabajador, ¿no? Porque es una relación de causalidad. Yo lo deduciría y tendría alguna forma de pronto de cobrársela al trabajador en 24 cuotas mensuales de 50 soles o de 100 soles, no sé, pero sí, yo lo deduciría, ¿no? Porque este tema del COVID también genera, pues, gastos normales, gastos anormales antes, que hoy son normales, ¿no? Igual en el otro sentido también, ¿no? O sea, yo he revisado justo el lunes, el martes, que les contaba de un cliente, tenía gastos de combustible por 2.500 soles entre marzo y mayo. Y le digo al gerente, oye, no, es que yo siempre paso gasolina. Pero entre marzo y mayo no ha sido la empresa. No, entonces, o sea, digamos, para bien y para mal tampoco hay que aprovecharse, pues, ¿no? Porque, o sea, yo le digo, mira, si yo fuese Sunat, yo te voy a objetar esa gasolina. No, pero siempre he pasado, pero siempre que manejaba. Pues, ¿no? Te habrás conseguido esa factura, no sé de dónde ni de quién, pero eso no es un gasto real, pues. Entonces, esta pandemia nos trae gastos para bien y para mal, ¿no? Correcto. Me indican, los subsidios dados por el Estado en el 2020 por la emergencia sanitaria, subsidio de porcentaje de planilla, ¿está grabado o no al impuesto a la renta? No. Yo les comenté al comienzo que cualquier ingreso de una empresa está grabado, de terceros, está grabado con el impuesto a la renta. Cualquier ingreso. Entonces me podrían decir, ajá, este subsidio, que es un regalo, el Estado te regaló plata, ¿no? El 25% del sueldo. Es un regalo. Pero hay una jurisprudencia del Tribunal Fiscal de cuando trabajaba en el Tribunal Fiscal, o sea, hace más de 20 años, que está referida a una condonación de deudas que se le hicieron a las empresas azucareras. Bueno, el tema es que el Estado le condonó una deuda tributaria y esa condonación es un ingreso, es un regalo que le hizo el Estado a estas empresas azucareras. Y SUNAT grabó ese regalo. El contribuyente dijo no. El Tribunal Fiscal que dijo, y es un criterio de lo más redundante, que tiene más de 24 años, que cuando tienes un subsidio del Estado, ese subsidio no está grabado porque no se le considera tercero al Estado. Recuerden que el gorro es, oye, todo ingreso de terceros está grabado, ok, empresas. Pero el Tribunal Fiscal ha establecido que este ingreso no, el Estado no es un tercero, es un regalo del Estado. Igual, por ejemplo, el drawback, no sé si saben lo que es el drawback. El drawback es un subsidio que se le dan a los exportadores, ¿no? En función a la venta. El drawback, y el Tribunal Fiscal ha dejado establecido que es un regalo que hace el Estado a los exportadores, no es un ingreso grabado con el impuesto a la renta. Pero quiero agregar algo más, porque eso lo vi el martes también, que me hizo mi cliente la consulta, ¿no? Quiero agregar que no es un ingreso grabado, pero yo creo conceptualmente que el gasto me lo debería reparar, ese 25%, o sea, neutro. Ingreso no grabado, el gasto, o sea, porque no lo he pagado yo, me lo han regalado, pues el gasto me lo debería reparar. No sé si me siguen, de manera neutral. Esa es mi opinión. Otros piensan que no, ¿eh? Otros piensan que como es un regalo, deduces el gasto. Yo pienso, y eso es una posición personal, pero discutible, y eso lo discutiremos si es que SUNAT fiscaliza, que si bien ese ingreso no está grabado, que fue la pregunta, ese subsidio no lo debería deducir como gasto,
porque no me ha costado nada. ¿Estamos? De manera tal que sea, vamos a llamarlo neutral. Correcto. Para ir culminando, si la empresa, a causa del teletrabajo como medida de apoyo a sus colaboradores, se compromete a asumir gastos de internet y luz de los trabajadores en sus hogares, ¿también puede ser deducible? ¿Sería solo con contrato o debo seguir los recibos de servicio para sustentar? O sea, a ver, la respuesta es sí. ¿Ya? Yo creo que sí. Yo a mis socios lo estoy viendo que me paguen el internet porque me cambié a la fibra óptica, pero todavía son renuentes. Pero la respuesta es sí. Lo que pasa es que hay que documentar eso. Ya, digamos, ahí necesitaría un apoyo laboral en el anexo del contrato de trabajo. Sí me parecería válido. O sea, yo tengo un ejemplo claro, ¿no? Yo soy abogado de un colegio y de los 120 profesores habían 16 que no tenían internet en su casa. Eran profesores. Entonces, de un momento a otro, tuvieron que efectuar algunos gastos. Para empezar, compraron computadoras, porque los profesores no tenían internet y tampoco tenían computadoras. Y dictar clases de un teléfono debe ser, pues, una tortura china, ¿no? 6 horas. Entonces, el colegio gastó en computadoras, se las cedió en uso, les colocó internet, tuvo como política pagarles el internet a toda la casa. Oye, pero el internet también lo usa el hijo, la hija que está en la universidad y el otro hijito que está en el colegio. Bueno, era un gasto necesario para generar una condición de trabajo. Que recuerden que cuando íbamos presencialmente, les dan internet, les dan la computadora, les dan todo, ¿no? Pero acá no. Correcto. Ya para culminar, ¿hay prórroga para la declaración jurada anual 2020? No, no hay prórroga. O sea, hasta ahora no hay prórroga, ¿no? Todo puede pasar porque esa es una resolución de SUNAT. De repente el jefe de la SUNAT o el ministro de Economía le dice que la prorroguen. Aparentemente no, ¿no? O de repente si prorrogan es para las micros y pequeñas empresas. Pero no, hasta ahorita no. Bueno, quiero brindarte un agradecimiento muy especial, Jaime, por habernos acompañado esta mañana, por tu participación, por todos los alcances que nos has brindado y por absolver todas las dudas que han tenido nuestros participantes. Muy bien, muchas gracias. Se da esta otra oportunidad, encantado de ayudarlos. En la tributación hay un montón, en renta hay un montón de temas, hay 200 temas que no he visto. Y cuando quieran, los puedo volver a ayudar y reunirnos para conversar de este tema. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias a ti y quiero aprovechar la oportunidad para también invitarlos a todos a seguirnos a través de la biblioteca virtual, que es un servicio que hemos implementado ya hace varios meses y que lo encuentran en forma gratuita a través de la página web de la Asociación Automotriz del Perú, www.aap.org.pe/biblioteca. Ahí van a poder encontrar los videos y materiales de las conferencias que realizamos como CECAP y que organizan también nuestros aliados, con contenidos diversos de habilidades blandas, ventas, marketing, talleres, postventa, electromovilidad, entre otros. Gracias por su participación y sin más nos despedimos y esperamos conectarnos en una próxima oportunidad con todos ustedes. Que tengan un excelente día.